Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les quiero presentar algunas formas que tenemos en Pandas para crear nuevas columnas en los DataFrame. En primera instancia voy a importar las librerías que voy a necesitar para este tutorial. Tengo la librería de Pandas y la librería de NumPy. Enseguida voy a crear un DataFrame voy a hacer con base en un diccionario. La columna A voy a cargar números aleatorios enteros entre 1 y 10. Voy a cargar 5 elementos. La columna B voy a incluir un valor escalar, el número 201. Y en la columna C voy a cargar también números aleatorios, pero de una distribución normal. Voy a cargar 5 elementos. Y tengo el DataFrame. Son 3 columnas con 5 filas. La primera forma que les voy a presentar es la asignación directa. Es decir, mediante el signo igual a una columna le voy a asignar los valores que quiero agregar a mi DataFrame. Entonces voy a crear una columna D y con el signo igual, y mediante el uso de una lista le voy a enviar 5 elementos. Entonces aquí tengo mi nueva columna con los 5 elementos que le he enviado a través de una lista. Estos valores que le estoy enviando pueden ser de diferente tipo. Es más, podría utilizar NumPy para crear la columna D con valores no numéricos. O también podría crear también números aleatorios, digamos de una distribución normal. También podría enviarle una lista con elementos de diferente tipo. Por ejemplo, un booleano. Enviémosle una expresión lógica. Para que sea evaluada. Enviémosle un valor entero. Enviemos también un string. Y por qué no, enviemos un valor de punto flotante. Entonces observamos que es muy versátil Pandas al momento de la creación de columnas mediante esta forma o esta técnica de asignación. Otra forma que tenemos en Pandas para crear columnas es mediante el uso del método assign. Veamos entonces el uso de este método. Ya tenemos un DataFrame PDF. Entonces a ese DataFrame, con el uso del método assign, le vamos a crear una nueva columna. La voy a llamar E. Entonces en esta columna voy a enviar una lista de valores inicialmente.
Entonces aquí tenemos la columna que he creado mediante el uso del método assign. De igual forma como en el método de asignación, también puedo cambiar la forma en que le envío los elementos. Podría utilizar también números aleatorios. Entonces también tengo una diferente manera de enviar los datos que quiero crear. También podría enviarle un valor escalar, por ejemplo, el número 126. Otra manera, utilizando este mismo método y que nos va a demostrar la gran versatilidad que tiene Python, podría ser creando una función, llamémosla fun1, con un único parámetro. Y digamos que esta función lo que va a hacer es devolver ese valor elevado a la 2. Entonces vamos a utilizar esta función aquí para asignar los valores a esta nueva columna. Entonces vamos a llamar la función que se llama fun1 y como parámetro le vamos a enviar, por ejemplo, la columna A. Al momento de ejecutar, entonces observamos que la columna E se asigna con lo que devuelve la función fun1, a la cual como parámetro le estamos enviando la columna A. Observamos que cada elemento de la columna A se eleva al cuadrado y se asigna en la posición de la columna E. Esto nos demuestra la versatilidad que tiene Pandas para la creación de columnas. Y adicional, podríamos crear otra columna en la misma función. Entonces vamos aquí a asignar, por ejemplo, números aleatorios entre 0 y 1. Entonces podemos observar que de manera simultánea estamos creando dos columnas con el uso del método assign. Vemos lo útil y versátil que es el método assign al momento de crear nuevas columnas en Pandas. La siguiente forma que les voy a explicar para crear columnas en los data frame de Pandas es mediante el uso de el método apply. Vamos entonces su utilización. Voy entonces a crear una nueva columna a la cual voy a llamar G y en ella voy a utilizar el método apply. Entonces lo voy a hacer con base en la columna A. Entonces el método apply requiere como parámetro una función. En primera instancia voy a crear una función lambda. En otros programas es como tomar una función anónima. Y digamos que para este caso voy a dividir por 2. Entonces, ¿cómo funciona en este caso el método apply? Va a tomar cada elemento de la columna A y lo va a dividir por 2. Es decir, cada elemento de la columna A se ubica en la posición de X y ese resultado se asigna a la columna G. Veamos entonces cómo quedaría el data frame. Entonces observamos la columna G en la cual el primer elemento de la columna A es 6, al dividir por 2 queda en 3. Entonces cada elemento de A se divide y se asigna ese resultado en la columna G.
Esto también lo podría hacer utilizando una función personalizada. Entonces vamos a definir aquí una función, vamos a llamarla fun2, en la cual va a recibir un parámetro. Digamos que aquí lo que vamos a hacer es que ese valor de x lo vamos a elevar a la 0.5. Entonces vamos a cambiar aquí y lo que vamos a hacer es llamar a fun2. Es decir, que para cada elemento de A, ese valor va a fun2, toma la posición de x y se eleva a la 0.5. Entonces vamos a observar el resultado y tenemos que cada elemento de A elevado a la 0.5. Esto es como obtener la raíz cuadrada de ese número. Para el 6 da 2.44 y como se observa para el 4 da 2. Entonces es una utilidad más que tenemos para crear funciones mediante el uso del método apply. Veamos entonces otro ejemplo sobre el uso del método apply. Entonces, para este ejemplo voy a definir una función la cual voy a llamar calcular. La función recibe dos parámetros y me va a retornar la suma de ellos. Vamos a decir que voy a sumar y más x. Esta es la función con la que voy a trabajar. Entonces voy a crear una nueva columna, la columna H, y entonces en ella voy a asignar lo que devuelva el método apply. Pero ojo, en este caso voy a utilizar el método apply directamente sobre el data frame. No como lo hice acá, que lo utilicé en una columna específica. Yo voy a tomarlo sobre el data frame. Entonces voy a definir una función lambda en la cual voy a utilizar una variable llamada fila y aquí voy a llamar a mi función calcular. A ella le voy a enviar entonces los dos parámetros que son fila en su contenido b, o mandémosle a, que es la columna, y mandémosle la columna b. Es decir, cada uno de estos dos parámetros los va a tomar las dos variables que tienen como argumento el método calcular. Entonces ya estoy llamando al método calcular con los dos valores que necesita. Pero resulta que en el método apply, en este caso, necesito indicarle en qué eje va a buscar esos valores. En este caso, como estoy utilizando todo el data frame, le voy a indicar que lo busque en el eje 1, que es el eje de las columnas. Y vamos a observar el data frame. Entonces aquí hemos definido una nueva columna llamada H que utiliza mediante el método apply una función propia llamada calcular. Entonces aquí está el resultado, se han sumado las columnas A y B. Podríamos cambiar la operación, por ejemplo, por una multiplicación y obtenemos aquí el resultado. Podríamos hacer una división. También podríamos obtener el módulo y, ¿por qué no?, una división entera. Entonces observamos la utilidad del método apply en los data frame de pandas. Veamos otro ejemplo para ver la versatilidad del método apply.
Voy a definir una nueva función, la voy a llamar, por ejemplo, formato. Allí se va a recibir un parámetro y la función va a retornar un string, pero es un f-string, es decir, una cadena a la cual le voy a dar un formato. Entonces, primero tengo la variable, luego voy a definir el formato, es decir, separador de miles, el punto para los decimales, cuántos decimales, y le voy a indicar que sea de tipo float. Entonces esta es la función con la cual voy a definir una nueva columna. La voy a llamar la columna i. Entonces voy a crear la columna i y allí voy a utilizar apply en el data frame. Entonces aquí voy a crear una función lambda y voy a llamar a la función formato. Entonces allí le voy a enviar, en este caso, voy a enviar la columna A. Entonces vamos a entender qué es lo que vamos a hacer aquí en este caso. El método apply va a llamar a la función formato con la fila A, perdón, con la columna A. O sea, los valores 1, 6, 3, 2 y 5. Va a entrar en este parámetro X y mediante este f-string se va a transformar en un valor con dos decimales y el punto como separador decimal. Veamos entonces la ejecución de la función. Aquí debo anexarle el eje en el cual voy a trabajar. Entonces aquí ya tengo la función en ejecución, es decir, esta función le da a los valores de la columna A el formato de dos decimales con un separador punto. Digamos que yo quisiera que esto tuviera el signo pesos adelante. Entonces ya observo que se le agrega el signo pesos. Bien, vamos a agregarle, por ejemplo, de tal modo que los valores se alineen a la derecha y que se rellene con un asterisco. Para ello que utilice un espacio de 10. Entonces observamos que los valores están alineados a la derecha y se rellena con asteriscos la parte izquierda. Yo quisiera que se alineara a la derecha, a la izquierda. Entonces cambio por el signo menor que. Esto es parte de los f-string. Les voy a dejar una tarjeta para que accedan a un video en el cual tengo la información sobre el uso de los f-string, pero vemos la utilidad del método apply. Entonces observamos las utilidades y la versatilidad que nos da Pandas mediante la utilización de este método. Otra forma que tenemos en Pandas para crear nuevas columnas es la creación mejor de columnas basadas entre operaciones entre columnas. Entonces veamos, por ejemplo, la creación de la columna J. En esta vamos a crear una columna con base, por ejemplo, en el producto de la columna A por la columna C. Aquí hemos creado una nueva columna basada en la operación entre dos columnas. La operación puede ser cualquier tipo de operación, una división,
es parte de la versatilidad que nos ofrece Pandas. Otra manera de crear columnas es mediante el método insert. Voy entonces a crear la columna K. Entonces el método insert lo que indica es que va a insertar en una posición entre los índices de las columnas para crear una nueva columna. Entonces voy a crear en la posición, digamos, 1, o sea, voy a mover la columna B una posición a la derecha. Y ahí voy a crear una columna nueva. Entonces en la posición 1 voy a crear la columna K y enseguida le voy a indicar con qué valores. Voy a enviarle una lista con 5 elementos. Entonces aquí observamos que he creado una nueva columna, pero con el método insert, es decir, en la posición 1 he insertado la columna K. Entonces un mecanismo interesante. Hay que tener claro que lo que yo le envíe puede ser una lista o puede ser números aleatorios, en fin, un número escalar. Tiene esa versatilidad como ya hemos visto en otros métodos. Otra forma que tenemos para crear columnas en Pandas, en los data frame, es mediante el uso del método concat. Este método lo que hace es concatenar dos data frames. Voy a crear un data frame df1. Lo voy a crear con base en un diccionario. Voy a crear la columna L y le voy a enviar una lista. Le voy a enviar 5 parámetros. Entonces aquí tengo df1, el data frame que le voy a concatenar a df. Entonces el uso del método concat tiene la siguiente sintaxis. Entonces en df voy a utilizar directamente en el alias de Pandas, o sea en pd, el método concat. Y allí le voy a mandar primero una lista con los data frame que quiero concatenar, que son df y df1. Y debo indicarle el eje sobre el cual los quiero concatenar. Es decir, los voy a concatenar a partir de las columnas. Entonces, vamos a ejecutar allí y vamos a observar cómo ha quedado el data frame. Entonces observamos que en df se ha agregado la columna L con los elementos de el data frame df1. Ese es mediante el uso del método concat para concatenar dos data frame o más. Ya tenemos diferentes métodos y formas de crear columnas en los data frame de Pandas. En un tutorial les expliqué cómo seleccionar o cómo obtener columnas de un data frame. Les voy a dejar una tarjeta en este tutorial para que puedan acceder a ese video. A continuación les voy a explicar cómo crear columnas mediante la propiedad lock.
Esta propiedad, al igual que la propiedad iLock, nos permiten seleccionar y es muy versátil porque podemos obtener segmentos de un data frame. Entonces voy a utilizarlo, la propiedad lock para crear la columna M. Entonces voy a proceder utilizando para ello mi data frame y la propiedad lock. Sabemos que la primera parte dentro de esta propiedad hace referencia a las filas. Con una coma separo y ya voy a hacer referencia a las columnas. Como estoy utilizando la propiedad lock, entonces necesito el nombre de la columna. Voy a crear la columna M y allí le voy a enviar una lista. Por ejemplo, 5 números. Allí tengo 5 números. Entonces los voy a enviar a mi data frame y voy a observar cómo ha quedado. Entonces vemos que con el uso de la propiedad lock he asignado 5 elementos en una nueva columna. Entonces vemos la versatilidad, ya que mediante esta técnica lock nos permite, además de hacer slicing, nos permite agregar una nueva columna al data frame. Bien amigos, ya tenemos suficiente material para crear columnas en los data frame de pandas. Es importante conocer bien estas técnicas, ya que en la parte del análisis de datos especialmente nos van a ser muy útiles. Le agradezco por su atención. Los invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita para recibir notificaciones de próximos tutoriales. Le agradezco por su atención. Hasta pronto.